Mi nombre es Lucas y esto es Budismo en Zapatillas. Este es un nuevo episodio de la serie Tarea para ser feliz, episodio número 5 de la serie aquí en Spotify. Si te interesa este tema, acordate que siempre podés ir a YouTube y ver unos videos antiguos que hice sobre esto y nada, que se complementan de alguna manera con el contenido que comparto acá. Bueno, sin más distracciones, pasemos al tema de hoy. El tema de hoy es cómo hacer para amar, entender al crítico interno. Y para eso necesito contarte un poquito cómo funciona nuestra mente en nuestro interior. Nosotros tenemos una serie de voces internas, nosotros tenemos un sistema de diálogo interno. No somos en realidad una sola, o rara vez somos una sola personalidad, sino que tenemos una multiplicidad de voces internas, de subpersonalidades que dialogan entre sí. Walt Whitman, gran poeta cowboy gay del siglo XIX, conocido por el libro Hojas de Hierba, que es uno de los libros que se comentan en esa gran película de los 90, La Sociedad de los Poetas Muertos. Ahí Walt Whitman en un poema dice que es incoherente, que contiene multitudes. Es así, todos los seres humanos contenemos multitudes y dentro nuestro se abren estos diálogos de voces que muchas veces son creaciones que hacemos de internalizaciones de voces externas. Las personas que nos han criado en el entorno, de alguna manera las introyectamos, como se dice en psicoanálisis, el hacer propio algo que existe afuera, y desarrollamos una voz interna que dialoga con otras partes de nosotros. Hay muchas teorías al respecto de esta. Creo que la más interesante y la más novedosa es la que formula Richard Schwartz, que es el que crea lo que se llama el modelo de los sistemas de familia interna. En inglés se conoce como IFS, por Internal Family System. Es una postura, para quien le interese el tema, que viene de lo sistémico, ¿no? de el funcionamiento en sistemas, pero en vez de pensarlo como un sistema externo, como la relación que existen entre padres, hijos o parejas, etcétera, o compañeros de trabajo, acá estás relacionándote con diferentes partes de tu mente. Schwartz habla de 3 grandes personajes, 3 grandes partes. Puede haber muchos más, pero hay como 3 tipos que son muy fácilmente identificables. Uno es lo que se llama el exiliado, que representa un trauma psicológico, en general vinculado con la infancia, y he hablado mucho de esto en la serie Psicatrices, y son los que cargan el dolor y el miedo. Los exiliados pueden aislarse de las otras partes y polarizar el sistema. Por ejemplo, cuando tenemos conductas aniñadas, cuando tenemos caprichos, cuando intentamos pedir protección. Del otro lado de los exiliados hay 2 personajes más. Uno son los bomberos, que cuando los exiliados se desbordan y se escapan y demandan atención, trabajan para desviar el daño y la vergüenza del exiliado, lo cual a veces lleva a conductas excesivas como la violencia, el consumo de drogas, etc. Imagínate tener una conducta de niño muy desprotegida, una emoción que te desborda, aparece el bombero para poder distraer la atención del centro de la escena, para poder apagar ese enorme fuego
a través de las compras compulsivas, a través del consumo de sustancias, entregarse, por ejemplo, al sexo o a cualquier otra cosa que ayude a adormecer ese grito desesperado de atención que genera ese pequeño niño interno. El personaje en el que nos vamos a centrar ahora es lo que se llama el gerente, que es un papel en general preventivo y protector. Influye en la forma en la que interactuamos con el mundo externo y trata de protegernos de los daños, evitando experiencias dolorosas y traumáticas. Ese gerente es en general, valga la redundancia, el crítico interno. El crítico interno es una intención clara de protegernos del daño y del dolor. Muchas veces nosotros hacemos foco en el crítico interno porque es una voz demandante, además, gerente, se para ahí por encima de todos, y no nos damos cuenta de que del otro lado hay una figura que está siendo rechazada o que no tiene la capacidad para enfrentar algunas situaciones. Por ejemplo, nos encontramos con, digamos, el caso de Marita, una mujer que trabaja en una compañía de temas técnicos, de temas tecnológicos, y que ha sido ascendida por encima de sus compañeros varones. Siempre ha sido muy buena en lo que ha hecho y lo que está haciendo es claramente rupturista para ella misma, no para la compañía que confía en ella, sino que ella siente que no está allí por su propio mérito. Eso despierta a esa niña interior, ese personaje exiliado, y se encuentra en el ambiente laboral sin poder resolver lo que le pasa, porque una niña, por supuesto, no tiene nada que hacer en el ambiente del trabajo. Ahí aparece el crítico interno, ese gerente, intentando controlar todo y hacer que Marita haga las cosas de la manera más perfecta posible. Pero como este gerente no tiene experiencia en el mundo laboral y no conoce realmente lo que está sucediendo ahí dentro, todas las cosas que sugiere nunca son suficientes, porque no hay forma muchas veces de que ese gerente, ese crítico interno, pueda protegernos de la realidad. Estos tres personajes que se mueven, bombero, gerente, exiliado, que podríamos definirlos también como el niño interior, el gerente podría ser el crítico y el bombero una especie como de pasajero oscuro que apaga el fuego echándole querosén. No son las únicas posibilidades. Nosotros podríamos pararnos en el lugar de lo que Schwartz llama el ser, una figura adulta que mira las cosas en tiempo presente. Muchas veces, y aquí está el secreto, el exiliado, el gerente, el bombero, miran la situación hacia atrás. Como decía Søren Kierkegaard, la vida se vive hacia adelante y se entiende hacia atrás. Y esa comprensión que tenemos de los escenarios pasados es lo que muchas veces resulta condicionante. El crítico está intentando protegernos de cosas que nosotros ya hemos vivido. Por ejemplo, el miedo a la incertidumbre, el miedo al fracaso, el miedo a ser expuesto, la vergüenza, la culpa, la frustración. El crítico interno siempre va a intentar, a como dé lugar, de protegernos. Cuando yo hablo de transformar al crítico interno, y en los comentarios del post que hice en Instagram se ve mucho de eso y muchos diálogos que he tenido durante las últimas 24 horas al respecto de esto y me encanta la posibilidad de construir un episodio de manera colectiva, tomando los casos y las cosas que venimos hablando con cada uno. Se ve que
el crítico interno es difícil de rechazar porque muchas veces tiene razón. Esa es la incoherencia dentro de la incoherencia, ¿no? Hay un montón de voces que parecen contradecirse entre sí, pero cuando analizamos al crítico interno vemos muchas cosas que parecen ser ciertas. Aquí te pido que respires hondo y me escuches con atención. Detrás de los mensajes del crítico interno, de esta prevención entrando en el modo de supervivencia para tratar de evitar el dolor, el sufrimiento, la frustración, hay amor. De la misma manera que muchos padres prohíben a sus hijos hacer cosas cuando son pequeños y lo siguen haciendo durante su adolescencia como una forma de tratar de evitarles el sufrimiento de la vida, sin conseguirlo, por supuesto, ¿no? Nos encontramos con que el crítico interno también trabaja en desarrollar, prevenir, crear barreras para que nosotros no suframos. Si yo soy capaz de sentarme con mi crítico interno y agradecerle y decirle gracias por cuidarme, gracias por tenerme al lado, gracias por tenerme presente, por favor, déjame a mí en el lugar del piloto y vos sentate si querés al lado, como hablábamos de tener el miedo de copiloto en algún episodio, también cuando hablábamos de ansiedad para crecer. Tener al crítico de copiloto puede ser interesante. A mí me pasó durante muchos años que muchos mensajes de una de mis abuelas, de mi abuela materna, eran durísimos y muy críticos conmigo. Ella decía que era sincera para tratar de evitar que yo tuviera que desilusionarme, así que prefería desilusionarme ella. Ella había sufrido mucho y una sobreviviente en toda regla. Lo que mi abuela decía era que era preferible que esa patada viniera de alguien que te quiere a tener que enfrentarte con la realidad ahí afuera. Me costó muchos años el poder darle a ese crítico interno un lugar que no me hiciese daño, porque muchas veces era tanto de lo que quería cuidarme que terminaba en una especie de parálisis por análisis. No importa lo que pasa, siempre iba a meter la pata en el barro. Entonces, escuchando a la crítica, una vez hablando con una gran terapeuta, con Andre, a quien quiero mucho, 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 Andre me decía, ¿qué pasaría si todo lo que te dice esa crítica interna, porque en este caso la crítica interna, a pesar de yo ser varón, identificarme como tal, la crítica interna en mi caso es claramente un personaje femenino que está muy inspirado muchas veces en las voces de mi abuela? ¿Qué pasa si lo que dice esa crítica interna, todo lo que dice fuese verdad? Y a mí me resultó algo durísimo de absorber, algo muy duro de tragar, porque si todo eso era verdad, entonces yo tenía que paralizarme. Y ella me dice, a ver, espera un momento, porque que lo que diga sea verdad no significa que vos tengas que hacer lo que ella dice con eso. Esa voz está basada en el pasado, en una falta de herramientas, en una situación en la que te quedaste trabada o trabado y que no pudiste resolver. Eso no significa que de aquello que te esté previniendo tenga la crítica la respuesta correcta. Una cosa que me encontré durante muchos de los comentarios que recibí, los mensajes privados, era al respecto de ser alguien 9 o ser alguien 10. Si pudiste hacer 30 lemon pies, ¿por qué no podés hacer 31? Si pudiste sacarte un 9, ¿por qué no podés estudiar un poquito más y sacarte un 10? Aquí la posibilidad de desarrollarse más es una relación saludable con el crítico interno que amorosamente dice, qué bueno lo que conseguiste, qué buenos los logros que pudiste poner sobre la mesa. Y después de que pudiste disfrutarlos, te dice, la próxima vez podemos intentar algo diferente.
Cuando el crítico interno es saludable, está proveyéndote herramientas mirando hacia adelante y sabiendo que no puede paralizarte, sabiendo que el tiempo presente es diferente del tiempo pasado, que su experiencia está basada en la evaluación de los escenarios anteriores y que vos ya no sos esa persona, tenés otras herramientas hoy y podés hacerlo de manera distinta. Este gerente interno es muy interesante tenerlo de amigo. Esto de silenciar la voz, ni se te ocurra. Cuando uno está silenciando la voz, está jugando a ser el exiliado, está jugando a ser el que tiene permiso para hacer todo. Y la verdad es que uno entra como en un juego de regulación interna, donde entre el exiliado y el gerente empiezan a entrar en diálogo, y cuanto más dialogan entre sí, se empiezan a disolver. Eso no se lo digas porque quizá no le guste, pero empiezan a ser menos relevantes y esas voces empiezan a integrarse en el adulto. Aquí cuando hablamos de vivir en el tiempo presente, no es una cosa solamente para el Zen. Es realmente lo que la mente entiende como posible. Si nosotros miramos hacia atrás, la mayoría de las cosas pueden parecer fallos o pueden parecer aciertos por casualidad porque no entendemos cómo ni de dónde viene. Pero si miramos hacia adelante, el crítico interno dice, cuidado con la cornisa, y nosotros miramos cómo avanzar. Muy bueno este resultado, qué bueno que haya llegado hasta aquí. Quizás el crítico interno tiene que aprender a felicitarnos y nosotros decirle, corazón, yo te escucho, pero a cambio de eso tenés que decirme que hice bien. No existe la posibilidad de que todo lo que haya hecho haya sido malo. Inclusive cuando el resultado ha sido tenebrosamente inexacto. Quizá lo único que hice bien fue intentarlo. Y de ahí puedo partir. Si el crítico interno llega al punto de anularnos, entonces es muy probable que no lo estemos escuchando y que cada vez que no lo escuchamos se vuelva más acérrimo. También puede ser que tome el control este gerente y se pare en el primer lugar, en el centro de la escena, porque le damos permiso para eso. El estado de equilibrio, que es lo que propone el budismo, y por eso yo elijo hablarte de Schwartz y del sistema de familias interno, porque de alguna manera me ayuda a también hablar del camino del medio. El camino del medio en el budismo es la correlación donde no es ni norte ni sur, ni pasado ni presente, ni bueno ni malo, ni blanco ni negro. Donde entramos en una línea delgada de delicado equilibrio, donde aquello que el crítico dice puede ser cierto, puede tener que ver con el qué, aunque no sea capaz de cristalizar el cómo, porque el cómo pertenece al tiempo presente y el crítico no tiene esa experiencia todavía. Mi crítico interno va cambiando con los años. Yo voy ganando confianza desde el ser, como lo diría Schwartz, desde el adulto que mira el mundo en tiempo presente, y a veces el crítico habla y cambia la relación con él, como cuando mi abuela me decía que tenía que ponerme un saquito cada vez que salía de casa por si iba a refrescar, y al principio por supuesto yo obedecía, después nos llevamos a las patadas y cada vez que ella me decía que me tenía que poner un saquito, yo trataba de salir en lo posible musculoso y bermudas. Y con el tiempo, por supuesto, empecé a escucharle decir, a ver, tenés que ponerte un saquito. ¿Cómo está el tiempo afuera? 27 grados. ¿Sabes qué? No hace falta hoy. Pero muchas gracias por cuidarme. Gracias por darme este proceso de revisión interna, por ayudarme a comprender aquello que a veces se me escapa del ángulo de visión. Esta vez, no el saquito, pero me sirve todo lo que me digas. A veces el crítico interno me ha ayudado a tomar decisiones difíciles e inclusive me ayudó a abrir los ojos y a empezar a ver que quizás no estaba defendiéndome como debía y tenía que pararme y pensar en
todos mis personajes internos, en el niño que había sido postergado, en el bombero que iba a aparecer si el niño no tenía lo que quería, y en este diálogo interno de muchas voces empecé a entender que mi problema no era el crítico interno, sino mi incapacidad para tener un diálogo amoroso y enseñarle a ese crítico a ser más nutritivo, a poner los logros en perspectiva, a entender los procesos y también a comprender que el error tiene que ver con el resultado, la experiencia. Si nosotros llamamos al error experiencia, empezamos a entender que ganamos cada vez que hacemos y que cada intento es dar un paso más hacia adelante. Espero que este episodio te sea de utilidad. Esta es la tarea para ser feliz de esta semana, el aprender a dialogar con el crítico interno para transformarlo y que sea un gran aliado en el camino. Esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo, el músico uruguayo Gustavo Ripa. Y si querés hablar conmigo, podés hacerlo a través de Instagram en mi @lucas.casanova.yoga. Si querés recibir notificaciones al respecto de cuando sale el próximo episodio, no te vayas de Spotify en este momento, metete en mi perfil, dale a la campanita y ya que estás, cuando evaluás al podcast y le pones 5 estrellitas, ayudás a que la aplicación recomiende el podcast a otras personas y esto es una forma completamente desinteresada de transmitir lo mejor de la psicoterapia, neurociencia, meditación y budismo de una manera clara, simple y directa. Te veo en el próximo episodio. Contame qué te pareció cuando tengas un ratito. Un abrazo. Namaste.